Es mediante la actuación y la expresión de los sentimientos que la persona en duelo se puede sentir aliviada y liberada. Hola, buenos días, ¿cómo están? Habla Miriam de la Vega, aquí como todos los jueves, en ausencia de Lisa Almanza, que le mandamos un lindo saludo a donde esté ahorita. También saludo a toda la gente que nos escucha a través de las redes sociales. Queremos decirles que sí los estamos leyendo, sus comentarios, sus sugerencias, y pues las tratamos de tomar en cuenta para hacer este programa más suyo, ¿no? Bueno, hoy, como todos los jueves, tenemos una invitada a la cual también queremos mucho. Gracias. Que ya van varias veces que nos ha acompañado aquí en el programa. Ella es Elena Diana Treviño de León. Treviño, sí. Es que la conozco como Elena Diana. Ella es médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en farmacología y en bioética. Y también es psicoterapeuta gestal. Ella, bueno, también cabe aclarar que ella imparte tanatología en el Centro Cultural Loyola, ¿ya 18 años lleva? Llevo ya bastantito rato, sí. Es una de nuestras es de colaboradoras casa, sí. del Centro Sí. Cultural Loyola, es inmobiliario del Centro Cultural. Sí, aparte doy otros cursos por si les interesa también alguna entrevista. El otro es de el origen emocional y psicosomático de las enfermedades. Es un curso taller que está muy padre. Y por supuesto, pues las clases de Sagradas Escrituras. Muy bien. Muy bien, pero hoy vamos a hablar del duelo. Hoy vamos a hablar del duelo. Del duelo. Y para eso vamos a empezar con cuántos tipos de duelos hay o qué podemos decir del duelo. Pues del duelo hay mucho que decir, pero toda pérdida, cualquier pérdida nos lleva a un duelo. Una pérdida nos mete en una crisis y la crisis, el vivir esa crisis es el duelo. El duelo se vive de diferentes maneras. Si estamos hablando de pérdida de un ser querido, porque pérdidas pueden ser pérdida de patrimonio, pérdida de un órgano, pérdida de la salud, Un divorcio. pérdida de un matrimonio de mucho tiempo. De un trabajo. Son pérdidas significativas en la vida y eso nos mete en un duelo. Esa pérdida nos estruja la vida y nos mete en una crisis y la forma que vivimos esa crisis es el duelo. Cuando aplicado el tema de tanatología, cuando perdemos un ser querido, el duelo de esa pérdida de un ser querido, pues depende de cómo murió nuestro ser querido, cómo se va. Hay veces que se va de manera repentina, inesperada, como puede ser un accidente automovilístico, como puede ser a veces un asesinato. Ahora ya también incluimos en nuestro programa pues los secuestros y la desaparición de personas, porque pues son formas de pérdidas y duelos muy distintos. O pueden ser enfermedades largas que de varios... que ya sabes que tienes sí, de varios años, de 2, 3 años o de varios meses. Entonces, cada una de estas formas de perder un ser querido nos mete en un torbellino, en una pérdida, y el duelo se vive de manera diferente. Siempre, cualquier pérdida y cómo vas a vivir el duelo, depende principalmente del lazo afectivo que hay entre la persona que se va y la persona que se queda. Puede ser consanguíneos, puede haber una consanguinidad muy cercana, pero si no hay un lazo afectivo fuerte, aunque haya consanguinidad, pues no es un duelo profundo, ¿verdad? Digámoslo así. Tiene más que ver siempre el lazo afectivo. ¿Qué tan cerca es esa persona? ¿Qué tan significativa es para ti en tu vida esa persona? ¿Y cómo podemos, perdón Miriam, cómo podemos acompañar a la persona, por ejemplo, vamos a dividirlo en dos, ¿no? La que se queda y la que se va, porque también se le da acompañamiento a la persona. Al que se queda, claro. Y a la al que se va también, sí. Entonces, ¿cómo podemos acompañar primero a la que se queda como para que afronte esa situación? Bueno, el que se queda tiene que vivir su duelo. Un duelo más o menos dura aproximadamente, digamos, un periodo razonable, lo que todo el mundo llama como normal, entre 1 año y 1 año y medio. Es largo. Sí, más o menos. Más de ese tiempo ya sería un duelo patológico. A veces te recuperas antes de ese tiempo cuando tu ser querido tiene mucho tiempo enfermo y lo estás cuidando y estás viendo cómo va el proceso y te estás dando cuenta a dónde va el desenlace. Entonces, ese mismo proceso te va preparando
para el final, para el desenlace. Entonces, digamos que vives el duelo desde antes y lo vas viviendo diario como de a poquito y entonces ya para cuando llega el desenlace, de alguna manera Ya estás sanaste. preparado, Estás de alguna preparado. manera estás preparado. Pero ¿qué pasa cuando es repentino, Y doctora? cuando es repentino, ahí sí, es la persona que se queda, pues se me entra de pronto, de súbito, en un torbellino de emociones y sentimientos confusos, revueltos. Es como si estuvieras cerca de una alberca y alguien sin esperar te avienta y pues chacualéale como puedas a llegar a la orilla. Algo más o menos así, es una comparación así. Cuando de pronto le avisan a alguien que hubo un choque y que tu ser querido murió, pues imagínate, ¿verdad? Entonces, depende desde cómo recibe la noticia, cómo la vive. No hay forma, por más cursos y lecturas y acompañamiento espiritual de sacerdotes o de personas especializadas, religiosas, hay que vivir el duelo. ¿Cuántos pasos hay? O sea, o hay pasos o hay etapas. la aceptación o... Pues enojos, aceptaciones. Los famosos pasos de la doctora Kubler-Ross son los más populares, no son los únicos. La doctora Kubler-Ross fue la pionera en todos, una de las pioneras en todos, en este tema, sobre todo de la muerte. No fue la primera, pero sí fue la primera que sus estudios los hizo en forma científica, que tuvo resultados, que publicó sus resultados y que usando el método científico estudió a sus pacientes. Entonces sus escritos son muy valiosos. Entonces ella observó en su práctica que pues hay varios que los pacientes pasan y las personas cercanas a los familiares del paciente, pues primero pasan por la negación. La negación es no puede ser, a mí no me puede pasar, no es cierto. Y luego después de la negación por la ira o coraje, porque en la negación te dan el diagnóstico, digamos, un mal diagnóstico, y lo primero es la negación, y en esa etapa el paciente y los familiares, o uno u otro, van a ver varias opiniones, andan viendo varios doctores, porque como están en plena negación, quieren oír algo bonito. Sí, quieren que alguien les diga lo que quieren oír, y lo que quieren oír es no es grave, no tienes el cáncer o no tienes nada grave y te vas a aliviar, no necesitas tratamiento. Y entonces empiezan a peregrinar, y ahí esa es una etapa muy peligrosa porque se pueden topar con gente no profesional que los convence, o ellos... Que en la desesperación buscan cualquier solución. Y entonces pues se tarda el tratamiento por andar buscando poner sus esperanzas en alguien que les dice lo que quieren oír, pero la enfermedad sigue. Y va a estar ahí. Y entonces, como la enfermedad sigue, el paciente se empieza a deteriorar, entonces hay un enojo porque la enfermedad sigue, ahí está, persistente. En esa etapa, doctora, por ejemplo... lo mismo que están en el peregrinar, ustedes mismo hacen que el paciente pues se deteriore. ¿Cómo le podemos ayudar ahí al paciente para que pues tenga ánimos, ¿no? También el de seguir adelante. Es muy difícil, ¿Sí? muy difícil ayudar a alguien que no se deja ayudar. Y cuando el paciente y los familiares están en la negación, no hay alguien que ayude. Es muy difícil, por más que uno les diga, ellos siguen buscando. Hasta que les cae el 20 a ellos solos. Hasta que la enfermedad, los convence, se siguen deteriorando, su salud se sigue deteriorando, y ellos solo se dan cuenta de que no es por ahí, y en un año o en año y medio regresan, pero ya la enfermedad avanzó. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando no es ese el caso, cuando a veces los familiares dicen no, y el paciente está muy consciente, el mismo paciente pide la ayuda, o a veces es al revés. Es bien importante esa pregunta, Omar, porque a veces no están en el mismo canal los familiares con el enfermo. A veces el enfermo acepta rápido y con cierta... tiene una cierta aceptación y entiende, y a veces los familiares como que se resisten a eso, y a veces es al revés.
Los familiares quieren llevarlo a tratamiento y el paciente dice yo no quiero. Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? ¿Una comunicación entre ahí médico? se hace una intervención, hacemos una intervención para explicar cómo está la situación, por qué se debe atender, cuáles son los tiempos que marca su doctor que lo está tratando de la enfermedad que padece y entonces podemos hacer una intervención entre todos, ¿verdad? Paciente y familiares. ¿Y llegan a veces. ¿Aceptarlo? A veces no. La forma a veces de convencerlos es decir, pues no tiene nada que perder si empieza el tratamiento y tiene mucho que ganar si empieza el tratamiento y si no lo empieza si tiene mucho que perder, entonces pues digo, es verdad. Y a veces sí, hay a veces que no logramos, que se hace la intervención, pero a veces que los pacientes tienen ya muy fijo que no me quiero hacer nada y no me quiero hacer nada. Y ahí es cuando uno tiene que hablar con mucha firmeza y entre tacto y firme lo que está pasando. Pues les explicas, les dices, hacemos, te digo, esa intervención, les proyectamos el panorama, a veces invitamos a su médico tratante y hacemos esa intervención, pero finalmente la decisión final es del paciente. Ok, bueno, a ver, Elena, Diana, aquí quedamos que los pasos era la negación, y segundo luego la ira y coraje. La ira o coraje, que es precisamente que la enfermedad sigue avanzando y ya se dan cuenta que negarlo no va por ahí. Y entonces empieza el paciente a enojarse, se enoja con Dios, con la vida, empieza a estar molesto, en realidad está molesto de estar enfermo, pero no lo sabe canalizar. Y entonces o a veces los familiares, ¿verdad? Uh-huh. Y después de esa etapa hacen un pacto, la otra etapa que menciona la doctora Kubler-Ross es el pacto, que generalmente es con Dios, ¿verdad? Empezamos a hacer pactos de, pues si me curas a mi familiar o me devuelves la salud a mi hijo o me alivio yo, dependiendo quién sea el enfermo, yo te prometo que hago... O cada quien sus creencias, ¿verdad? También. Cada quien sus cosas, sí. Pero entonces ya te acercas un poco más a lo religioso y como hacer un pacto con alguien, un trueque, de si me alivio hago esto, si me das la salud a cambio de esto otro y así. Bueno, ahorita yo creo que terminamos con estos pasos. Nomás vamos a un corte comercial y regresamos. Ándele, claro. 1510 AM, la radio alternativa, pionera de la radio hablada en el noreste de México, transmitiendo desde la cuna de la radio en América Latina, Monterrey, Nuevo León. Antes de continuar con la doctora, les quiero recordar los eventos que vamos a tener en el Centro Cultural Loyola. Es Nutrición Antienvejecimiento, una plática que vamos a tener el martes 17 de junio a las 8 de la noche. Esto tiene aportación voluntaria. También vamos a tener el curso La Fe, Camino hacia la Verdad, los días 19, 20 y 21 de junio con Alex Satirka en los 2 horarios de siempre, a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche. Y te queremos invitar al Verano Loyola. Este se va a llevar a cabo del 7 al 18 de julio. Son varios cursos que tenemos para niños desde 4 años y también tenemos uno de computación buenísimo para adultos. Más información al 83 33 25 08 o por nuestro Facebook que es Centro Loyola MTY. Bueno, Omar, muchas gracias por los informes de qué va a haber en el Centro Cultural Loyola y qué vamos a hacer este verano. Yo creo que hay que aprovechar un poquito el cambio de actividades. Así es. Pero vamos a continuar con Elena Diana Treviño, que hoy nos acompaña, que estamos hablando sobre el duelo. Y nos quedamos hace ratito en los pasos. Faltarían 2 etapas, que es la depresión y la aceptación finalmente. Cuando el paciente pues tiene ese coraje y por qué me toca a mí, por qué yo, por qué no el otro, etcétera, y entonces empieza a caer en una etapa de depresión. Pero igual que cuando te caes en una alberca, tienes que tocar fondo para empujarte para salir, así. Hay algunos pacientes que no lo logran llegar a la aceptación final y hay a otras personas. ¿La depresión es buena, doctora? ¿Sacar todo? La depresión no es sacar todo, ¿no? La depresión es perder interés, pérdida de interés. Entonces, esa no es una buena etapa,
y hay quienes la viven muy corta y hay quienes la viven de forma muy profunda, pero es pérdida de todo interés. ¿Y de qué nos podemos agarrar ahí como para no caer en la depresión? Es que sí, tomar conciencia de las cosas y es una cuestión de actitud. Todos estos pasos se según la actitud que el paciente tenga ante la muerte. Es cuestión de actitud y de decisión. Y a todos nos va diferente. Ajá. Y todos lo tomamos distinto. Estos 5 pasos no se viven la gente, como somos seres humanos dinámicos, entonces no quiere decir que los vivamos en ese orden. Ajá. Hay quien desde un principio llega a la aceptación, hay quien jamás sale de negación, hay quien se va a la depresión y luego a la aceptación y luego vuelve y regresa al coraje y así. Entonces, ni hay un tiempo exacto de duración de cada etapa, ni se viven en ese orden necesariamente, y hay personas que no los viven así, nada más 1 o 2. Y por ejemplo, en la inesperada, no vives esos Entonces, pasos. En la muerte repentina, pues claro que el paciente se va de repente. Y la persona que se queda, pues eso lo vive después, que ya la persona no está, pero casi nunca entra de pronto a la aceptación, casi entran directo a la ira y a la depresión y al por qué y al por qué, y a veces, y entonces ese es un duelo que puede durar un poquito más. Cuando llegamos a la aceptación, doctora, ¿ya sanamos? ¿O podemos regresarnos ya en la aceptación? ¿Podemos regresarnos al coraje? Cuando llegamos a la aceptación es ya como estar en paz interior. Ajá. Y en esa aceptación de que, bueno, me toca vivir esto, no quiere decir que aceptación de que me voy a morir, no se entienda de esa manera, ajá, sino aceptación de la enfermedad que tengo, de lo que voy a hacer, y que eso me ayude a estar en paz conmigo mismo y con los demás. Y entonces eso hace que mi enfermedad fluya de otra manera, que yo tenga una actitud diferente ante esa situación de vida, y entonces acepto esa situación como real y hay que vivirla, y puedo escoger qué actitud quiero tener para vivir eso, si con coraje, si con depresión, si con agradecimiento, si qué. Y entonces ahí se pueden hacer intervenciones muy, muy bonitas con los pacientes o con los familiares. ¿Qué dinámica usted recomienda o qué hace en su diplomado como para...? Pues hacemos diferentes tipos de ejercicios. Así entre los mismos alumnos hacemos diferentes tipos de ejercicios, pero mucho depende de la situación particular de cada caso. Es muy difícil generalizar porque cada caso es individual y cada persona lo vive diferente. Lo vivimos de diferente manera. Sí, nomás quiero aquí aclarar que el acompañamiento no es dar consejos, no es dar recetas, no es evangelizar, no es andar diciendo qué debes hacer. Eso no es el acompañamiento. El acompañamiento es estar ahí para cuando oyendo, es la escucha empática. Estar ahí, aceptando, oyendo y haciendo mi presencia y dando cariño y cobijo sin hablar. Porque casi todas las personas entienden por acompañamiento en que hay que ir a decirle al otro lo que tiene que hacer para que se muera bien o para que el familiar esté bien. No, eso no es el acompañamiento. Acompañamiento es ser un soporte del dolor del otro. Y para poder soportar el dolor del otro y acompañarlo necesitas eso, estar junto a él, calladito, escuchando lo que el otro en su dolor saca y saca y saca y saca, sin juzgar, sin dar recetas, sin decirle qué tiene que hacer, nada de eso. Eso es muy difícil, ¿eh? Eso sí es muy difícil. Es más difícil eso que todo lo demás. Cuando yo he pasado por duelos, ahorita que estabas hablando en las personas que escuchan o que están solamente, yo he aprendido cuando me toca ir a acompañar a alguien, ni siquiera decir lo siento, nada más llegar y abrazar, y lo aprendí, o sea, puedo decir también de Elena Diana y de una amiga que siempre nada más estaban en silencio al lado mío. Y me impactó mucho porque son las personas que más recuerdo. No recuerdo nadie lo que la gente me decía, no recuerdo. Nada más recuerdo a ti y a una muy amiga que nada más estaban. Y a mí se me hizo algo que yo aprendí por vivirlo, no porque he tomado el curso ni nada. Y se me hace tan
tan valioso, sanador, sí. fue tan sanador para mí. Sí, porque en ese momento de dolor y de sufrimiento, las personas lo que menos esperan es que te digan qué tienes que hacer o que te den un consuelo falso de que una estrella en el cielo y que Palabras. Sí, hablan palabras mucho. que son huecas, que no se sienten y que el doliente, el que está teniendo su pérdida, no le consuela, al contrario, a veces el efecto es contraproducente. Entonces, no hay que dar consejos, no hay que hacer juicios. Como dicen, no hay acciones, no palabras. Sí, entonces O sea, estar ahí. hay que estar ahí escuchando, una escucha empática, una escucha amorosa, una escucha de meterme en el sentimiento del otro y acogerte. Y ese es el acompañamiento. Ahora, todos vamos a vivir en alguna etapa de nuestra vida un duelo, una pérdida. Sí. Nos podemos Sí, ir... no es que ya la hemos vivido, no necesariamente de un De ser una- querido, ajá. pero hemos perdido algo, ¿verdad? Digo, en la vida Hasta un gatito. hemos perdido, pues a veces el paso de la adolescencia a la edad adulta es una pérdida, pierdes una parte de ti, pero ganas otra. A veces pierdes un trabajo de mucho tiempo, a veces Un matrimonio, algo, un matrimonio. tu hijo se te va. Los Se hijos se casan casan, y se van. entonces, todo esas son pérdidas, no quiere decir que duelos así profundos, pero sí a veces que son pérdidas que se tienen que vivir de cierta manera. Para ir a acompañamientos a hospitales, doctora, también podemos Para ir a utilizar esto que nos decía claro, usted eso, de estar presente. el diplomado que doy yo Ajá. ahí en el centro prepara a las personas para el acompañamiento y les hago mucho hincapié en eso. Una escucha empática y amorosa y de sostén, tanto a los familiares como sin juzgar, tanto a los familiares como al paciente, porque todos en nuestro afán por ayudar queremos llevarle al padre y llevarle al agua bendita y llevarle la estampita y decirle que haga y que se confiese y que es por ahí Solamente no va. brindarle el Por apoyo. ahí Solamente no va. yo para mí es solamente Por estar. ahí no va, eso no es Este acompañar. diplomado inicia el 14 de agosto, jueves. El jueves 14 de agosto a las 5 de la tarde en las instalaciones del Centro Cultural Loyola. Es un diplomado que dura un año. Y es de 5 a 8 de la tarde, de la noche, perdón. Sí. Y pues para mayor información te pido que te comuniques al 83 33 25 08. Doctora, muchas gracias por Gracias acompañarnos. a ustedes, faltó mucho, Falta mucho, igual la invitamos para otro Fal- programa que nos sí. hable de los procesos legales. Ándale, muy bien, ¿cómo no? Pues muchas gracias, Elena Al Diana, contrario. y nos vamos muy contentos, yo creo que con un aprendizaje de ser en acompañamiento empático y en silencio. Sí, es que gracias Se a lo ustedes. agradezco. No, gracias a ustedes. Gracias, Miriam. Pues bueno, nos vamos todos, nos vemos el próximo jueves, hoy empezamos el Mundial, así que a disfrutar un poco, y gracias por darnos la oportunidad de compartir la vida juntos.